Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Diego Romero y junto con los miembros de mi grupo el día de hoy, los lobos implacables dorados, vamos a hablarles sobre algunos temas relacionados con el liderazgo, con algunos tipos de liderazgo, poderes, características, modelos, estrategias, entre otras cosas. Primero, yo les voy a hablar acerca de lo que es el liderazgo autocrático. Primero que todo, vamos a hablar un poco sobre qué es el liderazgo. El liderazgo es simplemente la condición de líder y el ejercicio de esa condición. Además, un líder es una persona que orienta o dirige a un grupo y este grupo reconoce su autoridad. Esas son definiciones de la Real Academia Española. Ahora, vamos a hablar sobre qué es el liderazgo autocrático. El liderazgo autocrático o autoritario fue definido por Kurt Lewin, un pionero de la psicología social, es un psicólogo alemán del siglo XX. Él habla acerca de varias modalidades, estilos de liderazgo. Él escribió un libro llamado La teoría del campo, realizó varios experimentos sociales y determinó que el liderazgo autocrático se refiere a un tipo de liderazgo en donde el líder toma todas las decisiones con respecto a los roles, técnicas y métodos de realización de tareas que realizan una serie de seguidores, los cuales no toman ninguna decisión, ellos no opinan nada. El líder realiza tanto las críticas como las alabanzas a su grupo de trabajo y el liderazgo puede ocupar 4 dimensiones. La primera es el trabajar con personas. La segunda es el uso desigual del poder. La tercera es el uso del poder como medio de influencia y la cuarta es la presencia de valores. Seguimos hablando de modelos de liderazgo autocrático. Schiavenato, un autor que en el 2001 nos habla sobre que el estilo de liderazgo de un líder depende de su comportamiento en una situación en particular. Entonces, tenemos muchísimos ejemplos o personalidades que compaginan con lo que es un líder autócrata. Tenemos algunos que podemos mencionar como el patriarca. El patriarca es una persona, un líder, que es visto como una figura paterna, valga la redundancia, por sus seguidores. Es una persona benevolente y protectora, pero que a su vez exige la obediencia y lealtad de los mismos seguidores a los que cuida. Sin embargo, esta personalidad puede tener problemas porque es susceptible al nepotismo. Entre ejemplos que tenemos de líderes patriarcas está Mahatma Gandhi. Él fue un líder autócrata y esta personalidad del patriarca es la más semejante a lo que él representó. Tenemos otra personalidad muy diferente que muchos la relacionan con un líder autócrata, que es el dictador. El dictador es una figura de poder absoluto, una persona que toma todas las decisiones sin tomar en cuenta a nadie, pero que puede resultar muy opresiva, es muy opresiva para sus seguidores, es muy desalentadora para ellos. Sin embargo, pudiera resultar útil al momento de que se tengan que tomar decisiones rápidas. Claro, él no las consulta con nadie, obviamente las puede poner en ejecución con mucha más velocidad. Existen algunas figuras históricas como Adolf Hitler. Él fue un dictador y corresponde a este tipo de liderazgo. Tenemos otra personalidad diferente que es el líder transformacional. Es una persona que se encarga de inspirar, de motivar a sus seguidores. Él tiene una visión clara y quiere compartir esa visión, comunicar esa visión a sus seguidores para que estas personas se sientan comprometidos con ella. Claro, él tiene su visión, lo que quiere es compartirla con otras personas para motivarlos a que sigan esa visión. Entonces, dentro de algunos ejemplos que pudiéramos dar de un líder transformacional, tenemos a Steve Jobs o Nelson Mandela. También tenemos otra personalidad, el autócrata benevolente.
Es una persona que, como lo dice su nombre, es muy buena con sus seguidores, pero a su vez solicita que estos trabajen duro para cumplir con su visión, para cumplir con sus expectativas. Entre ellas tenemos a Abraham Lincoln como una figura histórica que correspondía a este tipo de personalidad. Ahora vamos a hablar sobre algo más específico que pudiera estar relacionado, haciendo un contraste con el pasado y ahora, que es la educación. El mejor ejemplo de educación que pudiera estar relacionado con la autocracia, con un líder autócrata, es la educación tradicional. En este caso, los maestros eran líderes autócratas. Ellos tomaban todas las decisiones, todos los planes, hacían que sus estudiantes realizaran todas las tareas, evaluaciones que ellos les hacían realizar sin tomar en cuenta la opinión de sus estudiantes. Entonces, este tipo de educación resultó ser un poco opresiva porque el estudiante se convertía en un ser pasivo. Simplemente debía tomar todos los conocimientos que tuviera el profesor, convertirse incluso, autores como Gilbert en 1977 habla sobre que los convierten en una copia del profesor, que recibe el conocimiento, lo memoriza y lo repite. Otra persona llamada Paulo Freire, que es un pedagogo, un educador, él habló sobre un concepto muy particular, que es la educación bancaria. Él, en uno de sus libros, realiza una crítica de la educación y habla sobre que el estudiante lo relaciona con una cuenta bancaria. El estudiante recibe, como recibiría una cuenta bancaria, dinero, pero él recibe el conocimiento del profesor. El estudiante se convierte en un recipiente que adquiere toda la información que le van dando de manera pasiva, tiene que memorizarla, tiene que repetirla. La educación es más individualizada en el sentido de la evaluación al final para demostrar sus conocimientos, pero es muy poco práctica al momento de implementar nuevas tecnologías. Siguiendo con el tema del liderazgo autocrático, hablaremos sobre sus características. Autores como White y Lippitt en 1937 definieron varios estilos de liderazgo, entre ellos el liderazgo autocrático, y algunas características a tomar en cuenta. La primera es la toma de decisiones. Los líderes autócratas toman todas las decisiones sin tomar en cuenta a sus seguidores, empleados, subordinados. Ellos se consideran autosuficientes para tomar dichas decisiones. También está la distribución del trabajo. Ellos deciden a quién le van a dar determinada tarea. También la supervisión del trabajo. A pesar de que para ellos los protocolos, las directrices, todo aquello que está tecnificado, que tiene ciertos lineamientos que se deben seguir, ellos lo prefieren, pero aún así supervisan todas las actividades que realizan sus subordinados porque piensan que solo con su supervisión quedará realizada apropiadamente. De acuerdo con su comportamiento, ellos son muy dominantes. Expresan tanto las alabanzas como las críticas a sus subordinados, como ya lo he venido explicando, y además el subordinado se caracteriza porque él obedece, él acepta ciegamente lo que le dice su líder. El líder simplemente se impone y determina qué es lo que realizará su subordinado. Por el lado negativo, este tipo de liderazgo se considera opresor y desalentador para aquellas personas que son trabajadoras de un líder autócrata. Ellas se sienten oprimidas, no hay espacio para la creatividad o para la innovación porque no hay espacio para sus opiniones. Ellos se sienten depresivos, en general se sienten mal porque no se sienten tomados en cuenta, no existe su participación. Por otro lado, este tipo de liderazgo tiene algunos beneficios.
porque es necesario en situaciones donde se necesitan decisiones rápidas. El líder autócrata es una persona que toma rápidamente las decisiones y como no necesita consultarlas, estas se toman con determinada velocidad y se ejecutan con mucha eficiencia. Para ellos es importante la productividad, la eficiencia, los resultados. Y para aquellas personas que no tienen mucha experiencia realizando un trabajo o personas que pudieran considerarse incompetentes para realizar determinada actividad y que necesitan que se les dictamine cada tarea que debe realizar, un líder autócrata es ideal porque él puede definir cuáles son todos los roles, las actividades que van a realizar estas personas y se lo van a explicar de una manera que ellos puedan realizarlas y que aún así se cumpla con la eficiencia del trabajo. Hablando sobre aspectos positivos del liderazgo autocrático, como el anterior que les expliqué, en el caso de una empresa, ayuda a clasificar metas, a diferenciar lo que es urgente de lo que es importante, a involucrar a los empleados en un plan de trabajo, a organizarlos y ayudarlos a cumplir con los objetivos gerenciales, que es el objetivo de la empresa. Por último, como cuarto punto, vamos a hablar sobre estrategias para el liderazgo autocrático. Se necesitan 4 puntos, de acuerdo con Kurt Lewin, para que se cumpla el liderazgo autocrático. Lo primero es la toma de decisiones unilateral por parte del líder. Lo segundo es una transmisión unilateral en sentido descendente de la información con una organización, una estructura jerárquica clara. Lo tercero es la poca o nula participación de los subordinados en el proceso de toma de decisiones. Y lo cuarto es el control total de aquellas tareas, de aquellas actividades que realizan los subordinados. Es decir, el líder las supervisa todas hasta su finalización. El liderazgo autocrático puede resultar bueno en situaciones de crisis, donde se necesita que aquella persona con experiencia dirija con eficiencia, optimice el proceso y distribuya las tareas apropiadamente en cada uno de los trabajadores para realizar la tarea y obtener resultados rápidos. Pero como ya he explicado, esto puede resultar opresivo, puede reprimir la creatividad de aquellas personas que tienen a su cargo. Por ello, en caso de poner en práctica el liderazgo autocrático, será necesario tomar en cuenta ciertos puntos o ciertas recomendaciones y consejos que debe tomar y poner en práctica el líder, en este caso, que es un líder autócrata. Primero, debe realizar una comunicación clara con sus subordinados. Debe poder transmitir a sus subordinados las decisiones que toma y el por qué toma esas decisiones. De hacerlo, el subordinado va a sentir, va a entender, se va a comprometer por qué el líder está tomando esa decisión y va a poder realizar mejor las tareas que se le encarguen. Además, el líder debe poder fijar objetivos que sean claros y que sean mensurables, que sean alcanzables. Además, él debe recompensar el logro, porque eso siempre va a ser una forma de motivación. El líder debe ser una persona que dé el ejemplo, una persona con valores. Porque al dar el ejemplo, los subordinados van a tratar de imitar las características de ese líder en el proceso, en la realización de sus actividades. Soy María Toro y hoy les voy a hablar acerca de las ventajas y desventajas del liderazgo autocrático según Kurt Lewin y Max Weber, así como la definición y características del liderazgo situacional. Dentro de las ventajas del liderazgo autocrático, según Kurt Lewin, tenemos a la eficiencia, en situaciones donde se requiere una toma de decisiones rápida y una acción inmediata. Este liderazgo puede ser efectivo para lograr los objetivos de una manera eficiente. El líder toma las decisiones y las comunica al equipo, lo que permite una rápida ejecución. También tenemos el control, donde el líder tiene un control total sobre el equipo y las actividades. Esto puede ser beneficioso en situaciones donde se requiera un alto grado de orden y disciplina. También puede ser útil en entornos de alto riesgo o cuando hay poco tiempo para la consulta.
Y por supuesto, la claridad de roles, en donde las expectativas y responsabilidades de cada miembro del equipo son claras y bien definidas, lo que puede reducir la confusión y el conflicto. Esto puede ser beneficioso para empleados nuevos o inexpertos que necesitan una guía clara. Dentro de las ventajas, según Max Weber, tenemos a la estructura, donde en el liderazgo autocrático es clara y jerárquica, lo que puede ser beneficioso para organizaciones con empleados que prefieren un entorno de trabajo estructurado y definido. Esto puede crear una sensación de estabilidad y seguridad para algunos empleados. La decisión, donde el líder toma todas las decisiones, lo que puede ser beneficioso en situaciones donde se necesita una acción rápida y decisiva. Esto puede ser importante en entornos de crisis o cuando hay que tomar decisiones difíciles. Y por último, la responsabilidad, donde el éxito o fracaso recae únicamente en el líder, lo que puede motivarlo a dar lo mejor de sí mismo. Esto puede ser beneficioso si el líder está altamente motivado y competente. Dentro de las desventajas del liderazgo autocrático, según Carl Lewin, tenemos la falta de creatividad, donde el liderazgo autocrático puede sofocar la creatividad y la innovación, ya que los empleados no se sienten empoderados para compartir sus ideas o tomar decisiones. Esto puede llevar a una pérdida de oportunidades y un estancamiento en la organización. La baja moral, donde los empleados pueden sentirse desmotivados e insatisfechos en un entorno autocrático, ya que no se sienten valorados ni respetados. Esto puede conducir a una alta rotación de personal, baja productividad y un ambiente de trabajo negativo. El resentimiento, pues el liderazgo autocrático puede generar resentimiento y hostilidad entre los empleados, ya que sienten que no tienen control sobre su trabajo o su futuro. Esto puede dañar la moral y la cultura de la organización a largo plazo. Dentro de las desventajas del liderazgo autocrático, según Max Weber, tenemos la falta de desarrollo de los empleados, porque el liderazgo autocrático no fomenta el desarrollo de los empleados, ya que no les da la oportunidad de aprender y crecer. Esto puede llevar a una falta de habilidades y conocimientos en la organización a largo plazo. La rigidez, pues este estilo de liderazgo es inflexible y resistente al cambio, ya que el líder no está abierto a nuevas ideas o enfoques. Esto puede impedir que la organización se adapte a los cambios del mercado o de la competencia. El riesgo de abuso de poder por parte del líder, ya que no hay controles ni equilibrios para limitar su autoridad. Esto puede llevar a un ambiente de trabajo tóxico y peligroso. El liderazgo situacional es un modelo de liderazgo desarrollado por Paul Jersey y Ken Blanchard en la década de los 70, que propone que el estilo de liderazgo más efectivo depende del nivel de madurez de los seguidores. La madurez se define como la capacidad y la disposición de los seguidores para asumir responsabilidades y completar tareas de manera independiente. Según Jersey y Blanchard, las características de un liderazgo situacional incluyen la adaptabilidad, donde el líder es flexible y puede ajustar su estilo de liderazgo según las necesidades de la situación y de sus seguidores. El enfoque en el seguidor, donde el líder se centra en las habilidades, necesidades y niveles de madurez de sus seguidores y adapta su estilo de liderazgo en consecuencia. La comunicación clara, donde el líder se comunica de manera clara y efectiva con sus seguidores, proporcionando instrucciones, apoyo y retroalimentación según sea necesario. La delegación, donde el líder delega tareas y responsabilidades a sus seguidores de manera apropiada en función de su nivel de madurez y capacidad. Y el apoyo, donde el líder proporciona apoyo y aliento a sus seguidores, ayudándolos a desarrollar sus habilidades y alcanzar su máximo potencial. Gusto en saludarlos, mi nombre es Geraldine Delgado y les voy a hablar sobre el modelo de liderazgo situacional. La teoría del liderazgo situacional es un modelo desarrollado por Paul Jersey y Ken Blanchard que se dio a conocer en el año 1969. La teoría del liderazgo situacional es un enfoque que se centra en adaptar el estilo de liderazgo según las necesidades de la situación y de los miembros del equipo. Según los autores Jersey y Blanchard, no existe un estilo de liderazgo único que sea eficiente en cada una de las situaciones. Por esta razón, un líder debe ser capaz de evaluar el nivel de madurez de los miembros del equipo y adaptar su estilo de liderazgo en consecuencia.
Desde su creación en 1969, este modelo ha experimentado varias modificaciones. Sus autores han presentado nuevos aportes y han incorporado elementos novedosos para mejorar la versión original de hace varias décadas. Además, los autores Herzl y Blanchard sostienen que la teoría del liderazgo situacional es una teoría sobre el liderazgo y no sobre la dirección. Hacer una distinción entre lo que es el liderazgo y la dirección es importante. Para esto nos apoyamos en el autor Redding en 1967, que sostiene que el director es un individuo que ocupa una posición formal dentro de una organización y que es el responsable del trabajo de al menos una persona. Por otra parte, como señalan Herzl, Blanchard y Johnson, el liderazgo es el proceso de influir en las actividades de un individuo o de un grupo de personas en el esfuerzo de alcanzar una meta en cierta situación. Esta distinción permitió a Herzl y a Blanchard aplicar su teoría a cualquier situación en la que una persona, el líder, tiene influencia sobre otra, el seguidor, como pueden ser relaciones entre padres e hijos, profesores, alumnos y dentro del contexto organizacional como empresas privadas, centros educativos, etc. Ahora, los fundamentos y conceptos de la teoría del liderazgo situacional. La teoría del liderazgo situacional se gestó a partir de aportes de diversas teorías e investigaciones sobre el liderazgo y las organizaciones. Entre los conceptos fundamentales encontramos el estilo de liderazgo, la independencia de las dimensiones del comportamiento del líder, el concepto de madurez, la percepción del poder, la técnica de modificación del comportamiento y la efectividad como ajuste entre el estilo y la situación. Ahora voy a hablarles sobre las estrategias utilizadas en el liderazgo situacional. El liderazgo situacional, como ya sabemos, es un enfoque que reconoce la necesidad de adaptar el estilo de liderazgo según las circunstancias y la madurez del equipo. Entre las estrategias claves tenemos, número 1, el diagnóstico de la situación. Este consiste en evaluar el contexto y comprender las necesidades del equipo. Se deben evaluar factores como la cultura organizacional, las relaciones interpersonales y la estructura del equipo. Como segunda estrategia encontramos la adaptabilidad del estilo de liderazgo. Se va a ajustar el estilo de liderazgo de acuerdo a las diferentes situaciones. Por ejemplo, se puede utilizar un estilo directivo, delegativo, participativo o persuasivo. Este ajuste va a depender de la madurez y de la competencia del equipo. En la tercera estrategia clave del liderazgo situacional encontramos la comunicación efectiva. Esta consiste en escuchar activamente a los miembros del equipo, en comunicar las estrategias y los objetivos de manera clara y concisa y en adaptar la comunicación a las necesidades individuales. A continuación, el desarrollo de habilidades. Como cuarta estrategia para el liderazgo situacional, encontramos el desarrollo de habilidades. Esta consiste en identificar el área de desarrollo para cada uno de los miembros del equipo, proporcionando capacitación y oportunidades de crecimiento y fomentando la autonomía y la autorreflexión. A continuación tenemos el monitoreo y la retroalimentación continua. Este consiste en supervisar el progreso, ir realizando ajustes según lo necesario, proporcionar retroalimentación constructiva y positiva, celebrar los logros y reconocer el progreso. Y como última estrategia clave para el liderazgo situacional, encontramos la flexibilidad y adaptación. Esta estrategia consiste en reconocer que las situaciones son cambiantes y por lo tanto hay que adaptarse a las mismas. En este caso se recomienda no apegarse rígidamente a un solo estilo de liderazgo. Ahora vamos a conocer las ventajas y desventajas del liderazgo situacional, empezando por las ventajas. Como primera ventaja, y tal vez la más característica, tenemos la adaptabilidad y flexibilidad.
Como ya sabemos, el liderazgo situacional se adapta a diferentes tipos de situaciones, permitiendo a los líderes ajustar el estilo de liderazgo según las características específicas del equipo y las demandas cambiantes del entorno. Como siguiente ventaja tenemos que proporciona una mayor autonomía a los miembros del equipo. Gracias a su gran adaptabilidad, el liderazgo situacional permite que los miembros del equipo tengan una mayor autonomía y responsabilidad en función al nivel de madurez de cada uno de ellos. Y como tercera ventaja del liderazgo situacional, tenemos que ofrecer varias alternativas para dirigir a un grupo de personas. Como ya sabemos, este modelo proporciona u ofrece diferentes estilos de liderazgo, según la situación y según las características de los seguidores. Ahora, hablando un poco sobre las desventajas del liderazgo situacional, tenemos la falta de consistencia en la toma de decisiones. Debido a su gran adaptabilidad, el liderazgo situacional puede resultar inconsistente en la manera de dirigir al equipo, lo que puede generar confusión e inestabilidad entre los miembros del mismo. Otra desventaja sería la posible inconsistencia del modelo y la tercera desventaja que ralentiza la toma de decisiones. Debido a que tenemos que analizar constantemente la situación y ajustar el enfoque del liderazgo, este puede ralentizar la toma de decisiones en comparación con un estilo de liderazgo más rígido. En resumen, el liderazgo situacional nos ofrece gran adaptabilidad y flexibilidad, pero puede presentar desafíos en cuanto a su consistencia, coherencia y velocidad en la toma de decisiones. Pero como cualquier estilo de liderazgo, su efectividad va a depender de la situación y de las personas que lo utilicen o lo apliquen. Muchas gracias por su atención. Feliz día, mi nombre es Ana Prada, yo le voy a exponer brevemente acerca de qué es el poder y los tipos de poder. El poder es un aspecto integral de la sociedad y se puede encontrar en todos los aspectos de la vida, desde nuestras relaciones personales hasta los niveles más altos de gobierno. Sin embargo, tratar de definir el poder puede ser un desafío, ya que es una construcción multifacética que involucra una variedad de factores diferentes. A lo largo de la historia, el poder se ha asociado con aquellos que tienen la capacidad de controlar o influir en el comportamiento de los demás. Pero a medida que la sociedad ha evolucionado, también lo ha hecho nuestra comprensión de lo que constituye el poder. Uno de los primeros filósofos en explorar la idea de poder fue Aristóteles, argumentando que el poder proviene de la capacidad de tomar decisiones y hacerlas cumplir, distinguiendo dos tipos de poder: el poder en acción o la capacidad de controlar a los demás, y el poder en potencial o la capacidad de hacer algo que otros no pueden hacer. Esta distinción ayuda a sentar las bases para nuestra comprensión moderna del poder y la forma en que se ejerce en la sociedad. Una de las definiciones más utilizadas proviene de Max Weber, quien definió el poder como la capacidad de hacer que otros hagan lo que quieres, incluso si no quieren hacerlos. Esta definición destaca la naturaleza coercitiva del poder y la forma en que se puede utilizar para obligar a otros a cumplir con los deseos de quienes lo detentan. Otra definición proviene de Michel Foucault, quien sostuvo que el poder no es algo que posean los individuos o los grupos, sino que es algo que está presente en todos los aspectos de la sociedad y se distribuye de manera desigual entre diferentes individuos y grupos. Niklas Luhmann, sociólogo alemán, define el poder como un catalizador. Los catalizadores aceleran el arranque de acontecimientos o influyen en el curso de determinados procesos, sin que por eso ellos mismos resulten alterados. Con ello engendran una ganancia de tiempo. Entonces, en este sentido, el poder opera productivamente. En cuanto a los tipos de poder, en primera instancia hablaremos del poder coercitivo. John French y Bertrand Raven afirman que este tipo de poder usa la amenaza de la fuerza para obtener el cumplimiento de otro. La fuerza puede incluir métodos físicos, sociales, emocionales, políticos o económicos. La coacción no siempre es reconocida por el objetivo de influencia. Este tipo de poder se basa en la idea de coerción. La idea principal detrás de este concepto es que alguien se ve obligado a hacer algo que no desea hacer. El objetivo principal de la coerción es el cumplimiento.
En el poder compensatorio, este promueve obtener la sumisión u obediencia otorgando alguna recompensa afirmativa para el individuo que se está sometiendo. Esta consiste en ofrecer a un individuo una recompensa o un pago lo suficientemente ventajoso para que renuncie a sus ideales. Este es el claro ejemplo que podemos ver reflejado en los partidos políticos, que ofrecen dinero, cambios, viviendas, entre otras adquisiciones, con el fin de obtener un voto. De esta manera, la persona que obtiene dicha recompensa abandona sus ideales y es persuadida por tales recompensas. El poder del refuerzo positivo implica proporcionar recompensas o estímulos en respuesta a resultados o conductas deseadas, con el objetivo de aumentar la probabilidad de estos resultados para obtenerlos en otra oportunidad. Estas recompensas adoptan diversas formas: elogios verbales, recompensas tangibles o reconocimiento social. Al reconocer y celebrar estos logros, progresos y esfuerzos, se refuerzan actitudes positivas, aumentando la motivación, generando una sensación de impulso y entusiasmo. Frederick Skinner, psicólogo y filósofo, induce de forma fiable el movimiento hacia adelante, es decir, una mayor cantidad de las cosas buenas que usted reconoce con ese pequeño y sencillo gracias, qué buen trabajo hiciste, felicidades, un comentario positivo, no efusivo, simplemente positivo, por supuesto, un trabajo extraordinario merece recompensas extraordinarias. El poder emocional se refiere a la capacidad que una persona tiene para identificar, comprender y gestionar sus propias emociones, así como para influir en las emociones y comportamientos de los demás. Aquellas personas con alto poder emocional suelen ser capaces de manejar situaciones estresantes de manera efectiva y conectar con los demás de forma empática. El poder referencial, también conocido como poder referente, es un concepto clave en la psicología social y la teoría del liderazgo. Fue introducido por los psicólogos sociales French y Raven en su estudio de 1959 sobre las bases del poder social. Dentro de los autores destacados podemos mencionar a French y Raven, que en 1959 introdujeron el concepto de poder referencial como una de las 5 bases del poder social. Weber en 1922 analizó el poder carismático, una forma de poder referencial basado en la atracción personal del líder. Voss en 1885 estudió el liderazgo transformacional, un estilo de liderazgo que se basa en el poder referencial para inspirar y motivar a los seguidores. Por otro lado, el poder de conocimiento es la capacidad que tiene el conocimiento para empoderarnos, liberarnos y crear. Dentro de los autores destacados podemos mencionar a René Descartes, que fue un filósofo francés que enfatizaba la importancia del pensamiento racional y la búsqueda de su verdad. Su método cartesiano, basado en la idea metódica, buscaba establecer un conocimiento sólido y confiable. Por otro lado, John Locke, que fue un filósofo inglés, defendía la idea de que el conocimiento humano se basa en la experiencia y la observación. Su obra llamada Ensayo sobre el entendimiento humano tuvo una gran influencia en el desarrollo del empirismo y pensamiento liberal. Por otra parte, el poder normativo es la facultad que tienen ciertos órganos del Estado para crear, modificar o derogar normas jurídicas, es decir, la capacidad de establecer las reglas que deben regir el comportamiento de las personas dentro de un determinado territorio. Autores destacados podemos mencionar a Hans Kelsen, un jurista austriaco considerado uno de los padres del positivismo jurídico. En su obra Teoría General del Estado de Derecho, Kelsen define el poder normativo como la facultad de crear normas jurídicas generales. También está Carl Schmitt, un jurista alemán conocido por sus ideas sobre el derecho y la soberanía en su obra Teoría de la Constitución. Smith analizó el poder normativo como un elemento esencial de la soberanía estatal. Ahora bien, ¿cómo hacer un currículum vitae e influir con el mismo? Como primer paso, en un currículum vitae se debe colocar la información personal como dirección, cédula de identidad, teléfono, correo electrónico. Como segundo paso, el resumen profesional, que es una breve descripción de las habilidades, experiencias, objetivos profesionales, enfatizar los logros más relevantes y lo que te hace un candidato único. Como tercer paso, adaptar el resumen al puesto específico que te postulas. También colocar las referencias laborales inversa cronológica, comenzando por el puesto más reciente. Colocar las habilidades y conocimientos obtenidos.
Como cuarto paso, la información académica, la cual indica el nombre de la empresa. Cuantifica tus logros utilizando números y porcentajes. Como quinto paso, las habilidades técnicas de computación como software e idiomas, también herramientas y comunicación y trabajar en equipos, entre otros. Por otro lado, ¿cómo influir en tu currículum vitae? Primero que todo, demuestra tu valor, enfatiza tus habilidades y experiencias que pueden beneficiar a la empresa. Segundo, cuantifica tus logros y resultados. Tercero, utiliza un lenguaje que demuestre iniciativa y productividad. Cuarto, sea auténtico, no exageres ni inventes información. Sé honesto con tus habilidades y experiencia. Demuestra tu personalidad y entusiasmo. Además, cuida los detalles. Ahora bien, dentro de los líderes, yo elijo a Elon Musk, quien es un empresario nacido el 28 de junio de 1971 en la ciudad de Pretoria, en Sudáfrica. Su carrera profesional la inició en el año 1995 cuando fundó la empresa Zip2, una empresa que desarrollaba software para mapas y guías de ciudades. En 2002 fundó la empresa SpaceX, que es una compañía aeroespacial con el objetivo de reducir los gastos de viajes aeroespaciales y colonizar Marte. En 2004 se convirtió en el CEO y arquitecto de productos de Tesla Motors, un fabricante de autos eléctricos de alta gama. En 2022 adquirió la empresa Twitter, ahora llamada X. En resumen, es un empresario que ha fundado varias empresas exitosas. Finalmente, Elon Musk es una figura controvertida, pero también uno de los empresarios más innovadores y escenarios de nuestros tiempos. Hola de nuevo. En este momento les voy a hablar acerca de una de las figuras más importantes que revolucionó el mundo, según algunos autores. Una persona que caracteriza lo que es el liderazgo, un tipo de líder, el liderazgo autocrático, del que ya les he estado hablando anteriormente. Esta persona es Steve Jobs. Entonces, Steve Jobs, una persona muy conocida en el mundo, porque fue uno de los cofundadores de una empresa reconocida a nivel mundial, Apple. Esa empresa que se conoce por teléfonos como el iPhone. Steve Jobs fue un líder empresario, magnate, creó otras compañías, creó muchos productos. Él fue una persona que tenía una visión del mundo y la ejemplificó toda su vida. Él nació en California, en el año 1955. Resulta que él no fue criado por su papá, ellos lo dieron en adopción. Posteriormente a eso se crió con otra familia e incluso sus papás tuvieron una hermana que él conocería mucho después. Steve Jobs también fue caracterizado por una cosa. Él entró a la universidad en el año 1972 aproximadamente. Sin embargo, él no pudo mantener la matrícula, es decir, después de 6 meses él tuvo que abandonar la universidad, una universidad en Georgia, debido al alto coste de la matrícula. Sin embargo, a la edad de 21 años, Steve Jobs funda la compañía Apple. Fue uno de los cofundadores. Él decía que su visión, la de su compañía, era que en cada uno de los hogares hubiese un ordenador personal. Una persona que pudiese usar una computadora como las que usamos hoy en día. Sin embargo, las computadoras de antes eran mucho más diferentes, más difíciles de usar. Usaban comandos, textos, unas pantallas en negro. Algo que ahorita no mucha gente sabría utilizar apropiadamente, sería muy engorroso. Entonces, él diseñó en 1984 una máquina, la llamó la Macintosh. La Macintosh era una pieza de equipo que entre sus funciones tenía una interfaz gráfica. Esa interfaz que nosotros vemos con iconos, que incluso tenía un mouse, no necesitaba utilizar líneas de comando para abrir programas o moverse a través de las distintas funciones del equipo. La Macintosh le dio un gran reconocimiento a Steve Jobs. Hizo un cambio, una singularidad a una era de tecnología, de muchos avances tecnológicos. Sin embargo, Steve Jobs
personalmente era una persona un poco más complicada en cuanto a su carácter. Era una persona que incluso podría considerarse muy tediosa, un poco antipática o grosera. Muchos de esos problemas le llevaron a que su propia compañía, la que él había fundado, un año después, en 1985, lo despidiera. Lo echaron de su propia compañía. Entonces, ¿qué hace él? Él posteriormente compra una compañía, le invierte $5 millones y lo convierte en lo que nosotros conocemos como Pixar. Si ustedes reconocen Pixar, de la película de Monsters Inc., era una empresa que se enfocaba en la producción de gráficos. Posteriormente, en 2001, produjo una película llamada Monsters Inc., entre otras, que ha producido. Es una subsidiaria de Lucasfilm. A la edad de 30 años, Steve Jobs compra una compañía, Next. Esa compañía posteriormente fue comprada por Apple, porque resulta que Apple se va a ir a la quiebra. Ellos no tienen cómo actualizar su sistema operativo del producto que diseñaron y necesitan nuevamente a Steve Jobs. Entonces compran la compañía por $400 millones. Dentro de su vida personal, Steve Jobs se casó con una mujer, Lauren Powell, que conoció en la Universidad de Stanford en 1991. Eso fue un poco antes de que la compañía Nest, que ya les expliqué, que él adquirió, él compró, fuera tomada por Apple. Luego de que Steve Jobs fuera reintegrado, él tuvo una visión sobre muchos productos, iPod, iTunes, iCloud, algo que revolucionó completamente el mundo de la tecnología. Él incluso recibió varios premios. En 1985, él incluso recibe la Medalla Nacional de Tecnología, dada por el mismísimo presidente Ronald Reagan en Estados Unidos en esa época. También recibió premios por los Billboard. Fue catalogado en 2009 como el mejor ejecutivo porque hizo que su empresa, Apple, fuera valorada, ganara una valoración en la bolsa de más de $150 mil millones. Él hizo que la empresa creciera mucho, que ganara mucho dinero y que valiera mucho también. Lamentablemente, para el año 2009, él tuvo que dejar sus actividades al ejecutivo de ese momento de la empresa debido a problemas de salud. Estos problemas de salud involucraban un tipo de cáncer en el páncreas, que posteriormente lo mataría por una metástasis neuroendocrina de ese cáncer de páncreas. Él murió en California en el 2011. Resulta que parte de su idiosincrasia, tal vez de su personalidad, como afirmaban uno de sus doctores, hizo que él tuviera una muerte tan repentina o tan adelantada, porque él no quería aceptar el tratamiento que le recomendaban sus médicos, que ellos consideraban para la fecha, para el momento, que era el mejor tratamiento que podía recibir, sino que él quería recibir más la medicina alternativa, que los médicos consideraban que no era la más apropiada, que no podía ayudarle tanto con los síntomas que él estaba presentando y con el avance de su enfermedad, y lamentablemente él falleció. Incluso un economista llamado Vincent Navarro López realiza una crítica hacia la empresa como tal. Habla de que las condiciones de los trabajadores son condiciones inhumanas, de que Steve Jobs no tenía mucho respeto por la clase trabajadora. Él era como más separado de ella. Incluso le dijo al presidente Obama, le sugirió que eliminara toda clase de protección que tuvieran los trabajadores o el medio ambiente. E incluso se quejaba de que Bill Gates tenía como mucha decencia por los pobres, de regalarles mucho dinero, mucha ayuda, que él no estaba de acuerdo con eso. Entonces, ¿cómo es posible que Steve Jobs haya tenido tanto éxito? Sí, se supone que su personalidad no era la mejor, cumplía con varias características de lo que es un líder autócrata.
Él era un líder transformacional, él tenía su visión, quería que todo el mundo la compartiera, que todo el mundo tuviera ese ordenador, la Macintosh, en cada uno de los hogares, cada quien tuviera su propia computadora, que verdaderamente lo logró, porque ahorita quien no tiene acceso a algún dispositivo de tecnología, es mucho más sencillo de lo que era antes. Antes incluso solo lo tenían las universidades, pero ahora tenemos mayor acceso o facilidad para obtener uno. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él tenía algo muy importante, tenía mucho carisma. Steve Jobs era una persona que era poco convencional al momento de reunirse con otros, en congresos, en un aeropuerto. Él podía reunirse con una persona, se rodeó de los mejores talentos. Él les decía, mira, yo pienso que tú eres muy bueno en lo que haces, eres el mejor, pero lo que haces no sirve de nada, es basura. Yo quiero que vengas a trabajar conmigo y que revolucionemos el mundo. Y de esa manera Steve Jobs logró codearse con una cantidad de personas con suficientes habilidades para lograr esas metas que él tenía y de esa manera lograr todo su éxito. Incluso él tuvo reconocimientos póstumos. Después de su muerte, él siguió recibiendo reconocimientos por el increíble invento, la innovación que él trajo a las vidas de muchas personas. En marzo del 2012, él recibió por la revista Fortune un reconocimiento como el mejor emprendedor de la historia moderna, seguido por Bill Gates. Adolf Hitler fue una figura controvertida. Nació en Austria en 1889 y se convirtió en el líder del partido nazi en Alemania. Impulsado por una ideología racista y expansionista, llevó a Alemania a la Segunda Guerra Mundial y al Holocausto, el genocidio sistemático de judíos y otros grupos minoritarios. Su régimen fue responsable de la muerte de millones de personas y dejó una cicatriz imborrable en la historia de la humanidad. Hitler era un individuo profundamente complejo con una serie de actitudes y valores distorsionados. Algunas de las características más notables de su ideología incluyen racismo extremo, nacionalismo radical, antisemitismo virulento, totalitarismo y culto a la personalidad. En el racismo extremo creía en la superioridad de la raza aria y en la inferioridad de otros grupos, especialmente judíos, romaníes y esclavos. Esta creencia fue la base de su política de exterminio sistemático. En el nacionalismo radical estaba obsesionado con la idea de restaurar la grandeza de Alemania y vengar su derrota en la Primera Guerra Mundial. Su expansionismo llevó a la invasión de otros países y a la desestabilización de Europa. En el antisemitismo virulento, Hitler odiaba a los judíos y los culpaba de muchos de los problemas de Alemania. Su propaganda demonizaba a los judíos y los incitaba a la violencia contra ellos. En el totalitarismo, buscaba el control absoluto sobre todos los aspectos de la vida alemana. Eliminó la opción política, suprimió la libertad de expresión y controló los medios de comunicación. Y en el culto a la personalidad, fomentó un culto a su propia persona, presentándose como un líder infalible y salvador de Alemania. A pesar de sus crímenes atroces, Hitler recibió algunos premios durante su vida, incluyendo la Cruz de Hierro, que es una condecoración militar que recibió por su valentía en la Primera Guerra Mundial, la Medalla de Herido, que se le otorgó por haber sido herido en combate, y la Orden del Mérito Militar, que es una condecoración de alto rango que recibió en 1919. La figura de Adolf Hitler es profundamente controvertida, y sus acciones han sido condenadas universalmente. Es recordado como uno de los dictadores más malvados de la historia, responsable de crímenes contra la humanidad a una escala sin precedentes. Su legado es uno de destrucción, odio y sufrimiento. Es importante recordar que las opiniones y acciones de Hitler eran aborrecibles y nunca deben ser justificadas o minimizadas. Su régimen fue responsable de un inmenso sufrimiento humano y dejó una mancha oscura en la historia de la humanidad. Hola de nuevo, voy a hablar sobre un personaje que sin duda ha cambiado el mundo de los negocios y las ventas por internet como lo conocíamos. Por supuesto, estoy hablando de Jeff Bezos. Jeff Preston Bezos, nacido el 12 de enero de 1964, es un empresario, ingeniero y magnate estadounidense. Es el fundador, presidente ejecutivo y exdirector ejecutivo de la empresa de venta en línea Amazon, de la cual posee el 7%. Bajo su guía, Amazon se convirtió
en el minorista más grande de la World Wide Web y en el modelo para ventas por Internet. Bezos también es conocido por ser uno de los hombres más ricos del mundo y por su participación clave en el desarrollo del comercio electrónico a través de Amazon.com. La historia de Jeff Bezos sin duda es un ejemplo inspirador de éxito empresarial y de visión innovadora. En cuanto a sus valores y actitudes, Bezos enfatiza la importancia de ser diferente y no seguir la corriente. Él sostiene que la clave de la supervivencia es destacar, incluso cuando las expectativas sean lo contrario. A lo largo de su carrera, Bezos ha recibido innumerables reconocimientos y premios debido a sus valiosas contribuciones al mundo empresarial y tecnológico, entre las que se encuentran honores de las revistas Time y Forbes. Jeff Bezos, el fundador y CEO de Amazon, también ha utilizado el liderazgo situacional. Bezos es conocido por su enfoque adaptativo y flexible al liderazgo, el cual le ha permitido construir una de las empresas más exitosas del mundo. La historia de Bezos sin duda es un ejemplo de atreverse a dejar una huella indeleble en lo que sea que nos dediquemos. Gracias por su atención. Les voy a comentar acerca de un personaje, un gran líder, ese que observamos en el billete de $5. Se trata de Abraham Lincoln. Fue el 16º presidente de los Estados Unidos, nació cerca de Hatchambolt, Kentucky, el 12 de febrero de 1809. Su familia se mudó a Indiana cuando él tenía 7 años de edad y creció en el límite de la frontera. Tuvo muy poca educación formal, pero leía ferozmente cuando no estaba trabajando en la granja de su padre. La vida de Lincoln no estuvo llena de triunfo como parece. Aquí te voy a estar dando un breve resumen de su historia, que fue de fracaso en fracaso hasta llegar a ser presidente de los Estados Unidos en 1860, cuando tenía 51 años de edad. A los 7 años tuvo que trabajar para ayudar al sostenimiento de su familia después que tuvieron que abandonar su casa. A los 9 años su madre fallece. A los 22 fracasó en sus negocios. A los 23 fue derrotado en las elecciones de legislador. No pudo entrar a la Facultad de Derecho. A los 24 se declaró en bancarrota y pasó 17 años pagando deudas a sus amigos. A los 25 fue derrotado nuevamente en las elecciones de legislador. A los 26, cuando estaba a punto de casarse, su novia falleció y quedó con el corazón destrozado. A los 27 tuvo una crisis nerviosa y pasó 6 meses en cama. A los 29 fue derrotado en las elecciones para representante del estado. A los 31 no pudo formar parte del colegio electoral. A los 34 derrotado en las elecciones al Congreso. A los 37 derrotado por segunda vez en las elecciones al Congreso. A los 39 derrotado por tercera vez en las elecciones al Congreso. A los 40 no fue aceptado para un trabajo como alto funcionario de su estado. A los 45 derrotado en las elecciones para el Senado. A los 47 derrotado en las elecciones del Partido Republicano para candidato a vicepresidente del país, quien obtuvo menos de 100 votos. A los 49 fue derrotado nuevamente en las elecciones para el Senado. A los 51 finalmente es elegido presidente de los Estados Unidos de América. A pesar de todos estos obstáculos, Lincoln no se rendía. Uno de sus pensamientos inspiradores son los siguientes: el camino era difícil y resbaladizo, resbalé, pero me recuperé diciéndome que aquello era un resbalón y no una caída. El segundo, hagas lo que hagas, hazlo bien. Y el tercero, no le temas al fracaso, que no te hará más débil, sino más fuerte. Como vemos, la biografía de Lincoln está llena de fracasos, decepciones y pérdidas. Sin embargo, él nunca dejó de seguir intentándolo y luchar por sus ideales. Su fe y su lucha fue lo que finalmente le llevó a ser nominado por su partido como candidato y finalmente lograr ganar las elecciones en 1860. Si tras la primera derrota electoral en su carrera al Congreso hubiese abandonado, él hubiera sido un fracasado.
Pero Lincoln lo siguió intentando. Fue derrotado 3 veces en las elecciones al Congreso. Hizo de cada pérdida una fortaleza y supo convertir cada derrota en un nuevo reto y lo logró. Durante su presidencia contribuyó a fortalecer los Estados Unidos con la derrota de los Estados Confederados de América en la Guerra Civil. Introdujo medidas que dieron como resultado la abolición de la esclavitud. Esto fue a través de su proclamación de emancipación en 1863 y la promoción de la aprobación de la 13ª enmienda a la Constitución en 1865. El 1 de enero de 1863, cuando la nación se acercaba a su tercer año de la Guerra Civil Sangrienta, la proclamación declaró que todas las personas detenidas como esclavos dentro de los estados rebeldes son y en adelante serán libres. Aunque la proclamación de emancipación no puso a fin la esclavitud, capturó los corazones e imaginaciones de millones de estadounidenses y fundamentalmente transformó el carácter de la guerra. Después del 1 de enero de 1863, cada avance de las tropas federales expandió el dominio de la libertad. Además, la proclamación anunció la aceptación de hombres negros en el ejército y en la Armada de la Unión, permitiendo que los liberados se convirtieran en libertadores. Al final de la guerra, alrededor de 200.000 soldados negros y marineros negros habían luchado por la unión y la libertad. El 14 de abril de 1865, mientras estaba en una obra en el Teatro Ford en Washington, Abraham Lincoln recibió un disparo del simpatizante de la Confederación John Wilkes Booth. El asesinato fue parte de una conspiración más amplia para eliminar el gobierno del norte. A partir de la biografía de Abraham Lincoln, podemos obtener una enseñanza muy profunda, y es hacer de cada derrota una fortaleza, y de cada obstáculo un reto a vencer. Es la condición que hizo de Lincoln el líder inspirador que fue, y una de las lecciones más importantes que enseña a través de su historia.